Reciban saludos desde Upland, California. Gracias a Dios que de nuevo aquí estamos. Vamos a seguir estudiando Primera de Corintios. Aleluya. Saludo a todos mis hermanos que se conectan diariamente. Ayer no pudimos transmitir, pero aquí estamos ya de nuevo. Reciban bendiciones de parte de este siervo, José Gilberto Carrillo. Vamos a continuar con Primera de Corintios y estamos en el capítulo 3. Este capítulo nos está sirviendo para entender lo que es tres cosas: la vida cristiana, la vida de la iglesia y la vida del cuerpo de Cristo. Oh, qué lindo es. Vamos a leer en el capítulo 3, el versículo 9, que es el que nos ha mantenido ocupados por algunos días. Pero yo les ruego, mis amados hermanos, que pongan mucha atención, porque podría ser que después de estar hablando y hablando y hablando, todavía nosotros no tener un concepto claro de la forma que Dios habla. Si nosotros queremos entender al apóstol San Pablo, nosotros tenemos que ser muy atentos a su hablar, porque el hablar de Pablo usa muchos símbolos, usa metáforas, y si nosotros no ponemos atención a esas metáforas, es posible que aunque nos expliquen, todavía no hayamos captado. Fíjense que este versículo es muy importante. Voy a leerlo y por favor ustedes abran su Biblia y léanlo conmigo. Dice en Primera de Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. De acuerdo a el apóstol Pablo, los cristianos son una labranza. Nosotros tenemos que saber lo que es una labranza. Una labranza es tierra cultivada, tierra cultivada, tierra trabajada. Y Pablo dice que los líderes son colaboradores, o sea, Pablo, Apolos, Cefas, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Notemos que Pablo tomaba muy en serio y muy humildemente el ministerio, porque él dice que él y los otros apóstoles son colaboradores de Dios y que los hermanos somos una labranza de Dios, edificio de Dios, labranza, edificación. Noten porque este concepto, si no lo alcanzamos a discernir, no sabemos qué nos está diciendo el apóstol. Pero él está diciendo que la labranza de Dios, y este es un lenguaje divino, esta es una expresión que viene del corazón de Dios. Para Dios, la labranza, para Dios, la iglesia como labranza es la edificación de Dios. Y eso no es un pensamiento común y corriente, eso no es algo natural. Decir que una tierra cultivada es la edificación de Dios. Eso a la mente que no está poniendo atención a lo que Dios habla, no, la mente no lo alcanza a ver. Yo no alcanzo a ver, yo no sé si tú alcanzas a ver.
Pero yo no alcanzo a ver que una labranza sea la edificación de Dios, porque son dos conceptos de dos campos totalmente distintos. La labranza es tierra cultivada y una edificación es una casa. Entonces, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ejercitar nuestro espíritu para poder ver esa relación, ese contraste. Es un contraste, porque son dos cosas totalmente distintas, ¿verdad? Y yo le pido a Dios que nos ayude para que nuestro entendimiento sea abierto. Piensa en una labranza, una tierra cultivada, y entiende que Dios te está diciendo, ese es mi edificio. Entonces ahí te está insertando en tu pensamiento, te está insertando una metáfora de un edificio con una metáfora de, de una labor, de una tierra cultivada. Entonces, ¿qué significa esto? Porque te tienes que preguntar, Señor, ¿qué significa eso? Significa que en el lenguaje de Dios, que no es el lenguaje humano, en el lenguaje de Dios, Dios quiere que tú alcances a ver que la labranza, la iglesia comparada con un campo, con una tierra trabajada, sirve para explicar la edificación de Dios. Sirve para explicar otro asunto. Así que aquí vamos de metáfora en metáfora o de metáfora para metáfora. Entonces no me vayas a decir que es fácil entender la palabra de Dios. Nosotros podemos discernir eso por el Espíritu, porque por eso Pablo nos dice que el hombre espiritual tiene que acomodar las cosas espirituales. Aquí yo lo que estoy haciendo es acomodar. Fíjate cómo dice en el versículo 14 del capítulo 2. Pero el hombre natural, porque es que es imposible, hermano, es imposible por medio de la sabiduría humana poder entender los conceptos que el apóstol Pablo nos quiere transmitir. Es imposible. Mira, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Yo te estoy hablando de cosas del Espíritu y esto a mí me impresiona, esto a mí me impacta, hermano, porque las cosas del Espíritu son locura para el hombre que se cree sabio. Por eso vas a encontrar aquí que esto es tremendo, porque eh, la sabiduría del hombre no sirve. Es cero la sabiduría del hombre para poder entender lo que Dios nos quiere hablar. Yo espero que Dios te ayude a ti a discernir lo que yo estoy enseñando, hermano. Mira, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. O sea que solo nuestro espíritu tiene la capacidad de poder entender lo que estamos hablando acá. Dice, en cambio el espiritual, el hombre que usa su espíritu, juzga todas las cosas. Yo estoy juzgando en este momento todas las cosas, ¿sí? Estoy juzgándolas. Ahora, dice que a mí nadie me puede juzgar si yo uso el espíritu. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad. No me van a entender. Entonces, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué crees tú que el apóstol nos dice todas estas cosas? Porque la mente de Cristo está en nuestro espíritu. Entonces, para entender todo esto que Pablo escribió, nosotros tenemos que echarle mano a la mente de Cristo. De otra manera, hermano, te quedas sin entender. Yo espero, mi hermano, que Dios, en su gracia, te ayude a ti a ver, porque quiero confesarte, esto no es fácil comunicarlo, esto no es fácil explicarlo, esto solo nuestro buen Dios
nos puede abrir el entendimiento para poder ser unos transmisores apropiados. Cualquiera puede hablar de la Biblia, cualquiera puede predicar, pero que te ayude a entender lo que estamos hablando. Yo creo que eso solo por la misericordia de Dios se puede lograr. Fíjate, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificación de Dios, edificio de Dios. Ahora nosotros queremos en esta mañana hablar acerca de la labranza de Dios y edificio de Dios. O sea que la labranza de Dios es para que Dios edifique su templo, para que Dios edifique su morada. Pero ve que son dos cosas distintas. La labranza es una cosa y la edificación es otra. Y el templo aún es el resultado. El resultado de que nosotros veamos la labranza, que es la edificación de Dios. Vuelvo a repetírtelo, hermano, en el lenguaje divino, en el lenguaje de Dios, la labranza, la tierra cultivada, es para que Dios edifique un templo. Pero la pregunta es que ¿cómo se puede edificar un templo con plantas? ¿Cómo? Entonces ahí hay una implicación. La implicación es que las plantas producen los materiales para que Dios haga un edificio. Eso te tiene que quedar bien claro. Se llama transformación de una vida vegetal a una vida mineral, de una vida vegetal a una vida mineral. Eso se llama transformación. Y si tú no lo logras ver, si tú no lo logras captar, entonces no vas a entender lo que Dios por el Espíritu te quiere dar a entender en nuestro crecimiento para ser un templo. Fíjate, aquí nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Qué cosa es la edificación? ¿Qué cosa es la edificación? Si las plantas producen los materiales para edificar, porque aquí nos hablan del fundamento y nos hablan de los materiales para edificar. Pero lo difícil de entender es que una planta produzca minerales, que una planta que es vegetal produzca metales. Fíjate, eso es un secreto de la revelación divina. Fíjate que dice aquí en este mensaje de hoy, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. O sea que nosotros colaboramos con Dios. Nosotros trabajamos juntamente con Dios. Porque el concepto debemos de entenderlo, mis amados. Y por eso estoy tomando el tiempo y tratando de hacerlo bien sencillo. Colaboradores. En los versículos anteriores, nosotros podemos ver, dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Fíjate, yo sembré o yo planté. En el mensaje de ayer yo te dije que Dios no planta ni riega. O sea que Él no planta ni riega directamente. Nuestro Dios no planta ni riega directamente. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Ahora, puede ser que al estudiar la Biblia nosotros nos aparezcan otros pasajes que si no tenemos cuidado nos contradecimos. Por ejemplo, yo estoy diciendo que Dios no planta ni riega directamente. Escúchame bien.
Dios no planta ni riega directamente. Pero en realidad el que planta y riega es Cristo a través de sus colaboradores. Porque si no, cuando leas los evangelios, vas a tener en contra de ti los evangelios porque en ellos dice que el sembrador salió a sembrar y el sembrador es Cristo. Entonces tú tienes que darte cuenta que no es fácil, pues, interpretar la Biblia, porque en las parábolas el sembrador es Cristo y la semilla es Cristo. O sea que Dios mismo se siembra en la tierra, que son los hombres, eh, a través de Cristo. Pero Pablo dice, yo sembré, Apolo regó, mas el crecimiento lo da Dios. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Siembra Dios y riega Dios? Sí, a través de sus colaboradores. Colaborador es alguien que hace la tarea junto con. Entonces nosotros, al ser colaboradores de Dios, Dios nos usa a nosotros para plantar y regar, pero Él es el que está haciendo el plantar y el regar porque lo estamos haciendo siendo uno con Cristo, colaboradores. Entonces nosotros tenemos que cuidar mucho la predicación para ser puros en nuestro mensaje, porque de otra manera los vamos a llenar a los hermanos de una sabiduría humana sin lógica divina. Puede tener lógica humana, pero no tiene lógica divina, y entonces nosotros no vamos a ser certeros en nuestra enseñanza. Y la carga que yo tengo es ser certero en mi enseñanza, aunque yo sé que no cualquiera me puede entender. Me entenderá el entendido y me entenderá aquel que ejercita su espíritu. Entonces, volvemos a la pregunta. ¿Qué cosa es la edificación? Si la edificación de Dios es poner juntos los materiales que produjo la labranza, yo creo que ahora sí ya me entiendes. Entonces veamos que si hay un fundamento y que dice Pablo que él lo puso, Pablo puso ese fundamento para que nosotros seamos cuidadosos de la manera en que enseñamos la palabra. Él nos pone un fundamento. Él es experto. Él es el hombre experto que Dios puso para que nos enseñe. Y Él nos dice aquí, miren, 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 yo ya puse un fundamento. Por eso dice, mire cómo se expresa en el 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora, ¿quién puso ese fundamento? Pablo, ¿sí? Dice en el versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento. Puse el fundamento. O sea que el apóstol Pablo puso el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces notemos pues que cuando nosotros podemos discernir lo que Pablo nos está diciendo, es de que nosotros tenemos que edificar. Y por eso yo les pregunté a ustedes, ¿ustedes saben lo que es la edificación? ¿Sabes tú, hermano, bien claro en tu espíritu lo que es la edificación? Porque la edificación es hacer crecer a Cristo. Si Cristo es el fundamento y sobre él hay que edificar, entonces la edificación es hacer crecer a Cristo. Y hacer crecer a Cristo, aquí te dice en el contexto lo que es. Dice, ¿no sabéis que sois el templo? Versículo 16, 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
Y nota que el versículo 17 dice, si alguno destruyere el templo de Dios. Ahora, aquí en este contexto, ¿qué es destruir el templo de Dios? Porque se nos está hablando de edificar oro, plata y piedras preciosas, pero también podemos edificar heno, madera y hojarasca. O sea que nosotros podemos destruir ese templo. Destruir ese templo, hermano, mira, aquí está bien claro, pero no lo puedes ver si no disiernes por tu espíritu de lo que Dios te está hablando. Tienes que entender qué significa en este contexto destruir el templo de Dios. Dice inclusive el verso 18, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante. Fíjate lo que es destruir el templo. Destruir el templo es no entender lo que Dios nos está diciendo. Destruir el templo es construir o agrandar a Cristo con heno, madera y hojarasca. Ya estudiamos que hacer crecer a Cristo con heno, madera y hojarasca es un trabajo en vano. Es un trabajo natural, es un trabajo en el cual la carne del hombre, fíjese, la carne del hombre impide que Cristo crezca. Entonces, si yo entiendo que la edificación es hacer crecer a Cristo, entonces yo tengo que entender que la edificación de Dios me reduce a mí, me reduce a mí. Si yo quiero que Cristo crezca, porque de otra manera, hermanos, no vamos a comprender lo que Dios realmente nos ha puesto a hacer. La edificación es que nosotros seamos reducidos y que Cristo crezca, que Cristo se incremente en nosotros como la edificación de Dios, que el edificio, que es el templo, la morada de Dios, esté creciendo, pero con el material correcto, que sea incrementado Cristo. Cristo no puede ser incrementado con madera, heno y hojarasca. Nada de tu ser natural le sirve a Dios para lo que Él se ha propuesto. Entonces, por el otro lado, nosotros tenemos que entender que edificar es no tener preferencias. Fíjate cómo va este asunto, hermano. Y yo voy a estar repitiendo y repitiendo este concepto porque de la única manera que lo podemos captar y discernir es por nuestro espíritu, no por sabiduría humana. Cero sabiduría humana para entender esto. Por eso, hazte ignorante, hazte como que no sabes nada, porque si no, no vas a entender. Porque esto no tiene que ver nada con nuestro intelecto, no tiene nada que esto tiene que ver con la mente de Cristo. Esto tiene que ver, hermano, con el perito arquitecto. Pablo sabía usar la mente de Cristo. Y yo estoy asustado, hermano, y le doy gracias a Dios, porque he aprendido a usar, fíjese, he aprendido a usar la mente de Cristo. Porque solo al usar la mente de Cristo, y Pablo es el que te lo está diciendo, porque Pablo usaba la mente de Cristo. Pablo usaba la mente de Cristo para poder discernir todas estas cosas. Entonces, yo quiero que lo hagamos también algo práctico, porque de lo contrario es pura teoría la que tenemos. Fíjate que Dios, por medio de este pasaje nos muestra tantas cosas tan maravillosas. Porque si el crecimiento de Cristo es a través de materiales que se producen por medio de la presión y el fuego, fíjate, porque eso es algo importante entender. Porque yo te puedo explicar cómo es el edificio y cómo es la labranza, pero luego te puedo dejar sin la enseñanza práctica.
Porque la enseñanza práctica es de que Dios quiere construir su templo, su morada eterna, que es la iglesia, la Nueva Jerusalén al final de la Biblia. Pero para producir eso, el hermano tiene que pasar a todos nosotros, a los que somos plantas, por un, ¿cómo se llama? Por un proceso metabólico. Nos tiene que devolver de plantas a piedras preciosas y a metales, lo cual ya sabes que solo significa ser transformados. Si el Señor quiere usarnos, y escucha esto, mi amado hermano, si el Señor te quiere usar a ti para edificar su templo, su morada eterna, Él te va a meter a dificultades. Mira ahora la parte práctica, porque muchos no entienden la parte práctica. Por ejemplo, hay hermanos que les toca pasar por sufrimientos terribles para poder ser transformados. A algunos Dios trata con ellos para transformarlos únicamente con problemas de la vida, pero a algunos otros los pasa por enfermedades, por accidentes, por cosas difíciles. Mira, solo Él es el que sabe cómo producir el oro, la plata y las piedras preciosas. Pero yo quiero, antes de seguir adelante en esta mañana, darte la parte práctica de todo este asunto. Porque de acuerdo a esto que estamos hablando, si el Señor nos conduce a un lugar donde hay dificultades, nosotros tenemos que aprender a alabarle. Porque resulta que la secuencia de los primeros 3 capítulos de Primera Corintios es un asunto maravillosísimo. Sí. Fíjese que cuando uno estudia Primera de Corintios, si uno no tiene cuidado, uno solo se enfoca en los problemas de la iglesia de Corinto. Y ese, valga la redundancia, ese es el problema que tenemos la mayoría de cristianos. Que nosotros al estudiar la Biblia nos enfocamos en los problemas. Sí, incluso hoy día es lo mismo. Hoy día cuando alguien estudia Primera de Corintios, lo primero que se da cuenta es la división, los celos, las contiendas, la ambición. Y esas cosas surgieron porque los corintios estaban carentes de experiencia. Ellos no estaban experimentando a Cristo como vida. Nota eso. Así que Pablo, después de enumerar varios problemas, conduce a los creyentes a la vida y la edificación. Labranza, edificio. Labranza, edificio. Yo quiero que por favor se te grabe, mi hermano, que lo que Dios te quiere revelar es la vida y la edificación. Ya hablando en una forma más particular, cuando Él nos dice que nosotros somos labranza de Él, edificio de Él, ahí hay 2 palabras que nos ayudan a resumir nuestra enseñanza: vida y edificación. La labranza es para mostrarnos vida y la edificación es los materiales que se deben de edificar sobre Cristo. Cristo es la semilla. Cristo es la semilla en la labranza, pero Cristo también es el fundamento en la edificación. Aleluya. ¿Te das cuenta cómo está el asunto? Entonces, de aquí en adelante, ya no ignores que en la revelación divina está incluida la vida y la edificación. Fíjate, si estudiamos, porque nosotros tenemos que ser gobernados por un pensamiento. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, especialmente cada uno de los libros, tenemos que entrar con ese pensamiento de que Dios está buscando cómo incrementar su vida en nosotros para edificar su templo. Eso está en toda la Biblia, hermano. En toda la Biblia está que Dios le ha dado su vida al hombre porque Él quiere edificar un templo. Espiritual, por supuesto. Por ejemplo, si estudiamos el Evangelio de Juan, y entramos a ese evangelio con esta perspectiva en nuestra mente, nosotros vamos a recibir mucha luz. Porque en el evangelio de Juan se menciona la vida en varios aspectos. Por ejemplo, tú encuentras en Juan
a Cristo como el agua de vida, como el pan de vida, como la luz de vida. Además, en el mismo Evangelio de Juan se alude a la edificación, porque hay varios pasajes ahí en ese Evangelio que se habla del tabernáculo, se habla del templo, se habla de la casa del Padre. Así que este Evangelio no vayas a creer que solo se compone de parábolas e historias, sino que nos revela el propósito eterno de Dios. De hecho, en toda la Biblia se revela el propósito eterno de Dios y escúchate, lo vuelvo a repetir, el cual es la vida y la edificación. El propósito eterno de Dios es la vida y la edificación. El propósito eterno de Dios es la vida y la edificación. Aleluya. Por eso es que tenemos que leer una y otra vez Efesios 3, perdón, 1 Corintios 3:9, 1 Corintios 3:9, 1 Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Hermanos, aquí dice que los creyentes de Cristo somos labranza de Dios. Y ese es un término orgánico que se refiere a la vida. A mí me gusta mucho la palabra orgánico, orgánico, porque orgánico es una palabra que sirve para definir la vida, crecer, la vida. Algo orgánico es vida, hermano, algo orgánico, sí. Es importante entender que la labranza tiene como objetivo crecer plantas. La labranza no tiene actividades que no sean crecer, hermano, y por eso es que yo les aconsejo a todos ustedes, si estos conceptos no penetran su mente, que es la mente de Cristo, volver la mente de nosotros la mente de Cristo, si estos conceptos no impactan nuestro espíritu, nuestra mente, hermano, la mente de Cristo, no la mente humana, porque la mente humana en sí solita no, pues, no tiene ninguna revelación. Entonces estamos hablando de que nuestra mente se haga uno con la mente de Cristo que está en nuestro espíritu. Entonces no vamos a entender lo que es la iglesia. La iglesia no puede ser un lugar donde se le ayude a la gente a crecer con actividades o con enseñanzas exteriores o con doctrinas o con preferencias. Por eso, mire, la edificación está descartando la sabiduría humana. Cuando usted piense en la iglesia, por eso la iglesia no se puede ocupar en cosas que no sean crecer. La iglesia no puede estar ocupada. Mire, a mí a veces me critican porque yo no hago ciertas cosas en donde yo soy pastor. Pero es que yo no quiero que la iglesia crezca en números, sino que la iglesia crezca en vida. Claro que sí quiero tener una iglesia llena, porque casa llena honra a Dios, pero yo no estoy manipulando el crecimiento de la obra de Dios. Y hay muchos hermanos que como no han entendido lo que es la iglesia, no han entendido, se ponen tristes porque su grupito no crece. No te pongas triste por eso. Si la manada del Señor es pequeña, mira lo que yo estoy enseñando. Dime tú, ¿quién toma el tiempo para aprenderlo? Si yo estuviera hablando cosas humanas, cosas de sabiduría humana, yo tendría una audiencia tremenda. ¿Cuántos tengo conectados? 40 hermanitos. Pero gloria a Dios, porque esos 40 al compartir su página, esos 40 hermanos, si con 12 movió Dios el mundo entero, con 40 movemos 4 mundos. 4 mundos enteros, hermano. Por eso yo no estoy preocupado en que me manden estrellas, en que me den colectas, en que me den ofrendas. No, mi hermano. Yo en lo único que estoy interesado es en instruir la manada pequeña. A ti que te conectas todo el tiempo conmigo, que Dios te hable, que veas la realidad de lo que es la iglesia. La realidad de la iglesia es que la iglesia tiene que crecer orgánicamente, por eso
me gusta mucho ese pensamiento que dice, no estamos por un crecimiento numérico, sino por un crecimiento de calidad. No estamos por la cantidad, estamos por la calidad. Dios no está por la cantidad, Dios está por la calidad. Y si tú logras entender lo que el hermano Carrillo te está enseñando, tú estás catalogado o estás incluido en la minoría, estás incluido en los poquitos que Dios quiere instruir con tanto amor y con tanta particularidad. Dios te ha escogido a ti para que tú participes de esto. Yo no soy un predicador que anda buscando tener la mayor audiencia. Sin embargo, hay hermanos que están buscando cómo tener la mayor audiencia. Yo lo único que quiero es que tú, mi hermanito y mi hermanita, seas bendecido y bendecida con esta revelación divina, que te aproveche, que entiendas lo que realmente Dios te quiere dar. La iglesia es una labranza. La iglesia no puede ser un grupo en el que se le ayude a la gente a crecer por conocimiento. No, no, no. La iglesia crece con la vida divina, que es oro, plata y piedras preciosas. Es el crecimiento de Cristo el que estamos buscando. Eso es realmente la edificación de Dios, que Cristo crezca. Ahora, nota pues, porque yo te dije que Dios te puede conducir. Dios te puede conducir a donde hay dificultades. Yo te quiero decir en esta mañana, en el grupo donde tú estás, puede ser un grupo lleno de dificultades, lleno de chismes, lleno de competencia, lleno de ambición, lleno de problemas, pero eso no quiere decir que no sea la iglesia del Señor. Ahí te puso Dios porque solo esas cosas son las que ayudan a producir oro, plata y piedras preciosas. No te quejes de tu hermano fulano, no te quejes de tu hermana fulana. No estés siempre pensando, me voy a ir a otra congregación, me voy a ir a otra congregación porque aquí estos hermanos no tienen amor, estos hermanos no quieren. Entonces estás huyendo de ser oro, plata y piedras preciosas. Lo importante eres tú, mi hermano. Lo importante es que tú permitas a Cristo crecer a través de ti, porque aquí se está buscando el crecimiento de Cristo, pero que tú mengues. Se está buscando que tú mengues, hermano. Pero muchos no han agarrado el rollo, no han agarrado la onda, hermano. Muchos hermanos no han agarrado la onda, el por qué sufren en una congregación. Yo te estoy hablando la realidad, como dicen en Guadalajara, te estoy hablando la mera neta, hermano. La mera neta es que Dios ha permitido que en tu grupito, por muy pequeño que sea, hayan problemas para que tú seas la labranza que tiene vida y que produce la transformación, metales para que Cristo crezca. Fíjate que una planta, por ejemplo, si tú pones una planta en una macetita pequeña, ahí es bien difícil que la planta se desarrolle. No tiene lugar para que sus raíces se extiendan y que pueda ser una planta robusta. Ahora fíjate pues, la tierra. La tierra se necesita que tenga amplitud. La tierra necesita amplitud para que la semilla crezca. Nosotros somos la tierra y nosotros nos volvemos una macetita porque nosotros dejamos que todos los problemas de nuestra vida nos acosen y que nos hagan un lugarcito pequeñito donde una planta tan maravillosa que es Cristo tiene que crecer. Y nosotros, así está explicado en la parábola. Dice que los afanes de esta vida ahogaron la semilla y no la dejaron crecer. Así que mi consejo para ti, hermano, es que te vuelvas una tierra amplia para que dejes que esa planta que necesita donde crecer, porque nosotros con todos nuestros problemas, hermano, con todos nuestros asuntos negativos, lo que hacemos es ahogar a Cristo. Nosotros reducimos el terreno donde Cristo tiene que crecer, pero nosotros no tenemos que reducir, hermano, el terreno, sino dejarlo que Cristo lo tome totalmente. Eso es reducir nosotros, no el terreno, reducir nosotros.
Yo tengo que reducirme, hermano, para que Cristo crezca. Yo tengo que reducirme. Ahora, ¿cuál es el yo? El yo son mis problemas, el yo son mis angustias, el yo son mis ansiedades, el yo son mis mundanalidades, el yo son mis carnalidades. Yo tengo que, hermano, reducirme a nada para que yo sea la tierra que le da lugar a Cristo, que se desarrolle totalmente. ¿Te das cuenta cómo funciona todo este asunto, mi hermano? Aleluya. Así que, mi hermano, es importante que nosotros entremos a estudiar la Biblia con esta visión, con la vida y la edificación. Lo peor que nos puede pasar es no captar nuestra lección, porque a nosotros nos hablan solo por parábolas, solo por metáforas. Sí, cultivar plantas, hermano. Dios está cultivando plantas para su edificio. Dios está cultivando plantas para su edificio. Dios está cultivando a Cristo en los creyentes para que se produzca la morada de Dios. Así que hoy, hermano, nuestro mensaje se centra en esto, se centra en que nosotros somos la labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, nosotros podemos leer dos pasajes más. Leamos en Mateo 13 y versículo 3. Mateo 13:3 en la parte B. Mateo 13:3 en la parte B de ese versículo. 13:3 dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y en el versículo 37 de ese mismo capítulo, allí dice, respondiendo, él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Yo le doy gracias a Dios, mi hermano, porque mira, Dios como Padre Celestial, Él no siembra, ni tampoco riega, pero Él en Cristo, como el Hijo del Hombre. Y esto nos ayuda a entender cosas profundas, hermano, porque la iglesia como el Hijo del Hombre es cuando nos tiene incluidos a nosotros. Cristo como el Hijo del Hombre nos tiene incluidos a nosotros y nosotros debemos de aprender a predicar eso, hermano. Debemos de aprender a enseñar que cuando Cristo se identifica como el Hijo del Hombre, Él está hablando de la multiplicación de sí mismo. Él es el Hijo del Hombre porque Él se multiplica a través de nosotros. Y ese mensaje es fuerte en toda la Biblia, hermano, porque la multiplicación de Dios, la edificación de Dios, eso es lo que tenemos que alcanzar a ver. No vayas a creer que yo aquí me mantengo repitiendo conceptos de la economía de Dios y que no estoy interesado en que captes. Claro que mi interés más grande es que tú captes la realidad de la enseñanza. Cristo como el Hijo del Hombre. Él se va a casar con la iglesia porque solo como Cristo del hombre, Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Entonces esto te ayuda a entender un poquito más profundamente lo que es la iglesia como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es el que conviene que Él crezca y nosotros menguemos. Es Cristo el que tiene que crecer. Nosotros el hombre natural tiene que menguar hasta el grado de ser aniquilado y desaparecido totalmente. Ok, entonces aquí vemos que somos la labranza de Dios, somos las plantas que crecen en la labranza y que el sembrador es Cristo mismo. Pero no nos confundamos cuando estudiemos 1 Corintios 3:6. Dice 1 Corintios 3:6, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. No vayas a creer que aquí no es Dios el que siembra y el que riega. Sí, pero a través de nosotros, como sus colaboradores, como el Hijo del Hombre. Cristo como el Hijo del Hombre es Dios hecho hombre y multiplicado a través de nosotros y ese es el personaje que usa Dios para sembrar y regar.
Dios Padre no siembra ni riega directamente, sino que está haciéndolo por medio del propósito divino. Yo espero, hermano, que captes esto, por favor. Adelantemos un poquito más, me quedan unos 15 minutos más, pero queremos dejar bien remachado este asunto. Con esta introducción estamos listos para nuestro primer punto. ¿Se recuerdan ustedes que hablamos de 6 puntos? Alimentar, comer, beber, plantar, regar y crecer. Pablo dice, vosotros sois labranza de Dios, porque la palabra labranza sencillamente significa tierra cultivada. Nosotros hemos sido cultivados por Dios a través de Cristo. ¿Sí? Nosotros somos tierra cultivada donde la semilla que se sembró es Cristo y el que crece ahí en nosotros es Cristo. Fíjese que el concepto de sembrar y cultivar está bien marcado en la Biblia. El Señor Jesús usó la figura de un sembrador. La semilla que el Señor siembra es Él mismo, la palabra. Jesús vino como sembrador para sembrar a Dios en nosotros, en Cristo. Nosotros somos la tierra cultivada, la labranza que cultiva a Cristo. En el 3:9 dice que nosotros somos labranza y su edificio. No solo somos la labranza, sino que también somos el edificio. ¿Qué tiene que ver una labranza con un edificio? Volvemos a repetir. Ser edificados en la iglesia equivale a crecer. Ahora, ¿qué significa crecer? Significa que Cristo está siendo aumentado en nosotros para que alcancemos cierta estatura. Ser edificados como edificio espiritual no significa unirnos a todos los demás hermanos del mundo entero. No, hermano, de nada nos sirve estar unidos por doctrinas y por iglesias y por denominaciones si Dios no está produciendo en nosotros la transformación para ser los materiales de esa edificación universal. Porque esa edificación universal no es visible. Hermano, la iglesia no es visible. La iglesia es algo que está en nuestro espíritu y solo Dios sabe cuánto tienes tú de Él como iglesia de crecimiento. Sí, para que Cristo crezca en nosotros. Entonces, cuanto más se reduce nuestra vida natural, más aumenta Cristo en nosotros. Cuanto más crezca Cristo en nosotros, más fácil es para nosotros ser coordinados con los demás. Porque mira, una cosa es estar unidos por una denominación o por un grupo, y otra cosa es estar disfrutando de la comunión del Hijo en nuestro ser interno y siendo constituidos de Cristo en una forma real, para que nuestra unidad sea real. Porque la unidad, hermano, no es un asunto que se determina por nosotros. La unidad, la comunión del Hijo, esa es una realidad que existe en la vida del Espíritu en todos aquellos que Cristo está creciendo y que son muy fácil de coordinar con otros. O sea que el resultado de saber que Cristo verdaderamente está creciendo en nosotros es que a nosotros se nos hace fácil adaptarnos con los hermanos, primeramente de nuestra congregación y después con los hermanos que están en el mundo entero, hermano. Los que han crecido han sido reducidos y Cristo ha sido aumentado en ellos. Se ve más Cristo en ellos que ellos. Mira, si ese no es tu caso, entonces, hermano, nosotros no vamos a poder ser de bendición. Sí, porque solo Cristo es bendición, hermano. Dime, por favor, contéstame, ¿en dónde no es bendición Cristo? Así que si tú no eres de bendición para algunas personas es porque Cristo no ha crecido en ti. Eso es lo que significa edificación. La palabra produce los materiales. Sí, la palabra, como la labor, produce los materiales, los cuales Dios está requiriendo para su edificio. Y por tratarse de un edificio espiritual, un edificio orgánico, la verdadera edificación es el crecimiento en la vida divina. O sea, cuanto más aumenta Cristo en nosotros, más podemos ser edificados con otros.
Para que el Señor Jesús pueda crecer en nosotros, se necesita que Él tenga el espacio suficiente. Aleluya, vuelvo a repetir que una planta para crecer requiere de espacio. Si se pone en un lugar muy pequeño y reducido, jamás crecerá. No se puede desarrollar. Hermano, yo quiero decirte, nosotros tenemos tan poquito espacio para Cristo. Nuestro afán, nuestra ansiedad, nuestra preocupación, nuestra envidia, nuestros pleitos, nuestra ambición no dejan espacio para que Cristo crezca. Todo eso hace difícil que Cristo crezca. Nosotros debemos abrirnos a Cristo. Sí, hermano, quiero decirte, muchos no saben lo que es el crecimiento espiritual. ¿Te has dado cuenta que muchos no saben lo que es el crecimiento espiritual? Muchos creen que el crecimiento espiritual es algo como ser un gigante espiritual, ser de oración, ser de ayuno. Muchos creen que eso es lo que da, lo que es el crecimiento espiritual, hermano. No, leamos lo que dice Efesios 2:21. Efesios 2:21, para que entendamos bien lo que es el crecimiento espiritual. Efesios capítulo 2 y versículo 21. Dice, en quien todo el edificio, bien coordinado, fíjate, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Te acuerdas que te mencioné la coordinación? Te dije que cómo podemos coordinar nosotros con otros hermanos. Algo sencillo, mira, ya en un lenguaje que sí es entendible. Coordinación. Coordinación. ¿Con cuántos coordinas tú? ¿Qué es coordinación? Estar coordinados. Es estar de acuerdo, hermano. Yo le doy gracias a mi Señor porque para mí el Señor ha sido una gracia tan maravillosa porque yo puedo ahora coordinar. Yo no tengo problemas con ningún hermano. Con ningún hermano. Si tú a mí me buscas, hermano, tú me vas a encontrar. Y aun si yo te he corregido por alguna deficiencia, si tú me buscas y humildemente me dices, hermano Carrillo, yo no estoy conforme fuera de la coordinación del cuerpo de Cristo, hermano, yo te recibo. Yo no te puedo echar fuera. Si algún hermano me dice, hermano, la regué, yo hice esto, yo hice aquello. Hermano, a mí me ha tocado confesar mis pecados, regarla y entrar en coordinación con los siervos de Dios. Pero algunos a veces me critican a mí porque ya no están conmigo algunos hermanos, pero no están conmigo porque no quieren ser humildes, no quieren venir y reconocer lo que yo estoy predicando. Pero si algún hermano me dice a mi hermano Carrillo, yo la regué, yo no me he dejado tratar por Dios, todavía no soy oro puro porque no me he dejado tratar por Dios, pero aquí estoy, hermano, dispuesto a seguir siendo transformado por Cristo y si es necesario que me tengan que disciplinar o me tengan que decir que estoy mal en esto y eso es verdaderamente, hermano, que Cristo crezca y que nosotros menguemos. Hermano, yo no tengo de nada que me quiera acusar de algo, a que alguien me quiera acusar de algo, no tengo nada de que me puedan acusar. Si todos mis errores los he reconocido y cuando la he regado he pedido perdón, entonces, hermano, mi conciencia está libre, mi conciencia está limpia. Entonces, hermano, eso es dejar que Cristo crezca. Fíjate que Pablo habló de esto mismo, Pedro habló de esto mismo, Juan, todos los tres tienen el mismo pensamiento, hermano, coordinar con otros, coordinar con otros. Gloria a Dios. Yo oro para que tú coordines con otros. Hermano, coordinar es estar de acuerdo, coordinar es hacer las cosas como colaboradores todos juntos, colaborando todos juntos, haciendo las cosas todos juntos, pero no buscando competir ni buscando cómo nos vean mejor, no, hermano, humildemente, humildemente, no llaneros solitarios,
Muchos hermanos son llaneros solitarios. Ellos quieren hacer la labor solitos. Eso no se puede. Eso no es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es cuando nos procuramos los unos a los otros, cuando reconocemos que hay hermanos mayores que nosotros. Allí es donde Dios se glorifica. Entonces Pablo dice, nosotros somos labranza y edificio de Dios. La labranza es para el edificio. La labranza produce el edificio. Es decir, cultiva los materiales necesarios para el edificio. Todo edificio, hermano, requiere de un fundamento. Por eso Pablo dice que no se puede poner otro fundamento. Cristo es el único fundamento. Él fue puesto por Pablo, quedó establecido, no solo en la era de los apóstoles, sino por la eternidad. Sin embargo, por 2000 años, muchos siervos, en vez de hacerse uno con Pablo, han puesto muchos otros fundamentos. Hoy día hay miles de fundamentos, hermanos, entre los creyentes. Que Dios nos ayude para quitar nuestros fundamentos. Nuestros fundamentos son nuestras preferencias, de acuerdo a este pasaje. Nuestros fundamentos son honrar a hombres que nos han enseñado en una forma desmedida. Por eso nosotros no estamos buscando ser honrados nosotros, hermano. Nosotros estamos buscando que Cristo sea honrado, que Cristo crezca. La carga del hermano Gilberto es que Cristo crezca. Y Cristo va a crecer únicamente si nosotros nos dejamos transformar, porque el crecimiento de Cristo viene a través de nuestra transformación. Solo nosotros, llegando a ser oro, plata y piedras preciosas, podemos edificar, y Cristo está creciendo. Cristo. Y Cristo crecido es el templo de Dios. Cristo crecido es la nueva Jerusalén. Cristo se vuelve una montaña, dice la palabra de Dios. La piedra que fue desechada se vuelve una montaña. Conclusión, hermano, y con esto ya, gracias a Dios, yo termino el mensaje de hoy. Preguntamos otra vez, ¿qué cosa es la edificación? Que seamos reducidos y que Cristo se incremente en nosotros. Si eso es así, nosotros no tendremos preferencias de nada, ni andaremos buscando nada, absolutamente nada para nosotros, sino que Cristo crezca. Y quiero decirte, para cerrar el pensamiento de hoy, toda adversidad nos reduce, toda adversidad nos reduce, porque toda adversidad es para que se produzca espacio para Cristo. Esto, hermano, esto es verdadero crecimiento. Esto es verdadera edificación. Cristo creciendo en nosotros es que desaparezca de nosotros la vida que es de labranza y que se produzca una vida que es de materiales preciosos. De una cosa totalmente a otra. Una transfiguración, una transformación, una glorificación. Hermano, es que Dios nos quite todo lo carnal y todo lo natural. Dicho en otras palabras, que la efectividad de la cruz se produzca en nosotros, de que nos aniquiló. Dios quiere aniquilarte totalmente. Dios quiere desaparecerte a ti totalmente y que solo se vea Cristo. Eso es edificación. Eso es que Cristo creció en ti. Como me lo puso Lalito, edificación es que seamos reducidos y que Cristo crezca en nosotros y se vea. Eso es edificación. Despídete, despídete. Saludos a todos. Saludos. Que Dios me los bendiga a todos. Y si el Señor nos da vida, hasta la próxima semana, porque mañana nosotros tenemos nuestra reunión de gracias y puede ser que solamente estemos todos reunidos para dar gracias en Ontario. Reúnete tú también con tu familia y dale gracias a Dios. Unámonos a una gratitud universal. El mundo entero que va a estar dando gracias a Dios mañana. Ahí estaremos nosotros. Sea agradecido con Dios. Así que yo creo que con la siguiente predicación te miro hasta el próximo domingo. Hasta pronto, hermana Ana. Qué bonito el muñequito diciendo adiós. Dios le bendiga.
Dios bendiga a Ana de la Torre, a mi hermana Ana María, hermana Anita María, Dios la bendiga. Jorge Chiriboga, Dios te bendiga. Que se vea Cristo en nosotros, hermano. Que se vea Cristo. Si Cristo no se ve en ti, no hay edificación. Heno, madera y hojarasca. Solo se te ve tu vida natural. Hasta pronto. Hasta pronto. Aleluya. Bye bye.